El centro de Bogotá, una zona de la ciudad donde el tiempo se detuvo en la mitad del siglo XX. Aún se conserva el recuerdo y los momentos memorables que dejaron marcas en nuestra historia. Las casonas con tejados coloniales, callejones estrechos, el Museo del Oro y la Catedral de San Francisco son algunos de los lugares más importantes que representan esa época. Las personas que frecuentan la zona son universitarios, empleados, artesanos, vendedores ambulantes y gran cantidad de habitantes de calle. El Museo del Oro del Banco de la República conserva una importante colección del objeto que pertenecen al patrimonio arqueológico de la nación, dándole un valor incalculable a aquello que representa lo que somos. La zona se ve ambientada de músicos y artistas que se encuentran por las calles exponiendo sus mejores talentos. El arte y diferentes factores culturales se empiezan a manifestar a partir del año 15.300 a.C., cuando se descubren pinturas rupestres del Paleolítico en una cueva de Francia. Estas hicieron parte de la cultura de los cazadores y recolectores. Las primeras evidencias de ellos en Colombia fueron en el año 14.000 a.C. en Tocaima, Cundinamarca. Muchos años después, en el año 1900 a.C., se hallan en Cundinamarca entierros colectivos de cazadores, recolectores y horticultores. En el 6200 a.C. se desarrollaron los primeros sistemas de irrigación en Mesopotamia y en el año 5500 a.C. se dio inicio a la civilización egipcia, caracterizada por ser un periodo predinástico. Un año después se produce la cerámica más antigua del continente latinoamericano, en el norte de Colombia, y en el 2100 a.C. se halla evidencia de la orfebrería más antigua en América, la cual fue encontrada en Perú. Entre los años 3000 y 2000 a.C. se dieron acontecimientos importantes para Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia se fundó la ciudad más antigua a la que nombraron Ur, y los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme. Por otro lado, en Egipto se desarrolló la escritura jeroglífica e Imhotep construyó la primera pirámide escalonada en la ciudad de Menfis. En el año 2000 se destacó la construcción de palacios en Creta, los cuales marcaron el auge de esta civilización, y posteriormente en el año 1750 a.C., Hammurabi funda el Imperio de Babilonia. Siendo la escritura un factor fundamental para el desarrollo cultural de cada civilización, cada grupo tuvo su propia manera de llevar a cabo la escritura. Es por esto que en el año 1390 a.C. se da inicio a la escritura con ideogramas en la dinastía Xia en China. Ya entre los años 776 y 210 a.C. se dieron hechos importantes como el inicio del calendario griego, el cual queda marcado con los primeros Juegos Olímpicos. Surgen las nuevas ciudades-estado en la antigua Grecia, lo cual deja en evidencia el desarrollo de una sociedad. Por otro lado, nace el fundador del budismo en el noreste de India. El imperio persa cae tras la derrota de Alejandro Magno a Darío III, y el primer emperador de China es enterrado con los guerreros de terracota en el año 210 a.C. Los indígenas son grupos valiosos e importantes para una sociedad. Forman parte de esa diversidad que llevan la ciencia de nuestro origen. Son la raíz de nuestra existencia y realmente es muy poco lo que conocemos acerca de ellos. Antiguamente, la sociedad era igualitaria y se organizaban dependiendo de la actividad social que realizaban. Asimismo, para identificarse, usaban ornamentos que los caracterizaban con su labor. En la exposición se evidenció que eran sabios, pero que para lograrlo se basaban en la experimentación para obtener conocimiento. Una de las experimentaciones fue el manejo de plantas como el tabaco o la coca, donde en el caso del chamán masticaba la hoja y entraba en un estado de trance para saber los niveles del cosmos y adquirir una resistencia física para los momentos de ofrendas o rituales. Estos metales fueron transformados y estuvieron al servicio de líderes políticos y religiosos, quienes los utilizaban para hacer visible su autoridad. Eran objetos considerados sagrados y simbólicos porque expresaban una cosmología que trataba el origen del mundo y la gente, explicaba el devenir del universo y justificaba las relaciones sociales y naturales. Además, fueron útiles para fabricar herramientas y ofrendas. El pensamiento de los indígenas era que había un equilibrio en todo el mundo, tanto los principios naturales como los sobrenaturales. Cuando este equilibrio se rompe, los hombres sabios intervienen para devolverle al mundo el orden por medio de ofrendas sagradas. El oro, al ser un metal del agrado de las personas, era convertido en ofrenda, el cual era ofrecido a los dioses, y el fin era relativo, ya que dependía de la ceremonia.
Sin embargo, siempre se brindaba el equilibrio. Es interesante saber cómo las culturas precolombinas tenían una conexión con el cosmos, pues el concepto del universo habla de la manera en cómo está simbolizado el aspecto social y cultural. El universo se asociaba con olores, colores, animales y plantas, manifestándose en una dimensión materializada y espiritual, poderosa y oculta. Para ello, los chamanes eran grandes observadores para entender los fenómenos naturales que están asociados con el universo y analizarlos y compararlos con aspectos sociales y culturales que se presentaban. Una clara semejanza de la fertilidad en estas civilizaciones es que utilizan a la mujer como representación para lo que desean. Se asemejaban porque enterraban a las personas con sus pertenencias. Unos creían en la reencarnación, mientras para otros la muerte era un factor negativo. El politeísmo llevaba las riendas y las ofrendas eran de gran importancia para estas civilizaciones. A partir de Egipto sí se veía la diferencia social. En las dos primeras el poder tenía otro significado. Se caracterizan por su sencillez a excepción de las del museo debido a que tienen más detalles. Son figuras un poco más complejas que las antropomorfas y tienen más detalles. Eran ornamentos básicos que realizaban con sus propias manos. Se evidencia una escritura compleja pero similar entre todas, inclusive en los materiales que utilizaban.